Buenos días a todos. Bienvenidos al Seminario Institucional de Indicasat 2022, evento que constituye un medio de difusión de investigaciones científicas actuales y recientes eh, y destacadas de cada expositor. Hoy nos acompaña el doctor Amador Woodbridge, quien es licenciado en Tecnología Médica de la Universidad de Panamá, con maestría en Biotecnología de la Universidad Santa María la Antigua, y tiene un doctorado en enfermedades infecciosas e inmunidad de la Universidad de California en Berkeley. Pertenece al Centro de Biología Celular y Molecular de Enfermedades Indicasat y es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CNACID. Doctor Woodbridge, si puede poner en pantalla su presentación, la cual lleva como título Avances de la estandarización y evaluación de qPCR para la detección de Mycobacterium avium, su especie para tuberculosis, en ganado bovino y proyecciones futuras. La acompaña también Buenos su días. estudiante Diane Palacio. Adelante, doctor. Buenos días, doctor Luis Ramírez. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de compartir hoy unos resultados preliminares de lo que estamos realizando en el territorio nacional, en especial sobre la enfermedad para tuberculosis en el ganado vacuno. Yo, en compañía del colega Dayan Palacio, estaremos presentando algunas de los resultados preliminares de esta patología que afecta la productividad de los ganaderos. Miren, vamos a reconocer, este trabajo ha sido gracias al apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el SNI y Ciudad del Saber, y también reconocer la participación de las distintas organizaciones como la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Universidad Oteima, el IDIAP, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Todos ellos han participado y nos han apoyado en este ejercicio. Me estará acompañando Dayan Palacio en la mañana del día de hoy. Hoy veremos algo de las generalidades de la paratuberculosis. También veremos el impacto económico de la infección con Mycobacterium avium paratuberculosis en la producción de leche y carne. Y lo que queremos mostrarles es lo que hicimos sobre la estandarización de una metodología diagnóstica para la detección de esta bacteria y también de la evaluación de campo. Y con estos resultados, pues ahora estamos tratando de formular con ustedes algunas proyecciones futuras, especialmente en ambiente, los factores de riesgo y manejo para el control. Mire, la enfermedad de Jones es una enfermedad básicamente infecciosa que tiene una endemia a nivel mundial. Ya sabemos que ocasiona grandes pérdidas económicas en la industria de carne y leche y es una de las enfermedades que está en vigor de la Organización Mundial de Salud Animal, OIE. Para esta enfermedad que es conocida como enfermedad de Johnny, también vamos a manejar el término paratuberculosis. Ambos términos se refieren a la misma enfermedad. Como ustedes ven, tiene una distribución global. No hay, digamos, países que no lo hayan reportado. Aquí les traigo un mapa de los reportes más recientes. Ustedes ven que en las Américas, pues básicamente desde Argentina hasta Estados Unidos, en Europa, principalmente los países desarrollados, el continente africano, creemos que no tiene un subregistro. Pero aquí, por ejemplo, hace falta conocer la situación epidemiológica de nuestro país, Panamá. Como pueden ver, todavía no ha sido debidamente reportado. Hay un registro en el OIE de la enfermedad, pero no tenemos el reporte oficial porque no hemos aislado el patógeno. Pero es una enfermedad ubicua y común en nuestro mundo. Es causada por una bacteria. Esto es una bacteria gram positiva, alcohol resistente, es muy pequeña, de 0.5 a 1.5 micra, tiene una pared rugosa gruesa y es de crecimiento lento. Como es de crecimiento lento, esta enfermedad es crónica, no es una enfermedad aguda. Te va a ver los efectos años después. En el laboratorio, pues depende de micobactina y tiene un largo periodo de incubación. Miren, aquí hay unas gráficas que quiero compartirle. Por ejemplo, ustedes pueden ver una micrografía
electrónica aquí en blanco y negro que puede mostrar la forma de la bacteria. Y también tenemos una tinción Sil-Nielsen donde la bacteria está dentro de los macrófagos escondiéndose allá. A nivel de filogenia, pues esta bacteria, Mycobacterium avium, pertenece al complejo Mycobacterium avium, que es un complejo que infecta al ser humano. El Mycobacterium avium también se encuentra avium en las aves. Entonces quiere decir que esta bacteria se supone, se hipotetiza que también tiene la condición de zoonosis y puede afectar al ser humano. ¿Qué pasa? Veamos la descripción de las diferentes etapas. Digamos, usted puede tener un animal que se ve en muy buena condición y puede marcarle positivo. Este animal continúa produciendo leche. Cuando usted lo ve, es un animal que está, digamos nosotros, silente o subclínico, ¿verdad? Hay poca cantidad de bacterias, pero las pruebas la prueba principalmente serológica marcan positivo. Luego el animal pasa a un estadio preclínico donde ya hay una mayor cantidad de bacterias en el intestino, ellas se alojan en el intestino y vamos a tener liberación de bacterias en las heces. Esta parte subclínica muy pocas veces se ve. Y ya el animal clínico, que ya está caquéxico, está muy delgado, no produce bien leche, tiene muchas bacterias en su intestino que son secretadas en las heces y aumenta la secreción de bacterias. Miren, ellos pueden secretar hasta billones de bacterias. Y esta es la progresión. Esta progresión se puede dar entre 2 a 4 años. Y como la bacteria se transmite, se excreta en heces, hay los dos tipos de transmisión. Tenemos la transmisión horizontal en la producción, contactos entre animales, ellos están pastoreando, están rumiando, entre ellos mismos ingieren heces o estiércol y adquieren la infección, pero también a nivel vertical, es decir, en el momento que nace el ternero, pasa en contacto con las heces y también la ingesta de estas heces en el nacimiento puede infectar el ternero. Entonces, esta enfermedad es compleja porque el modo de transmisión es orofecal y esto es lo que básicamente ocurre en la producción de ganado leche. Ustedes lo ven desde el momento que nace el ternero, pues hay contacto oral con las heces. Ya les hablaba del nacimiento. Igual también en los animales en pastoreo, dependiendo de las técnicas de fertilización. Igual también en el momento del amamantamiento, el destete, ellos están en contacto con las heces de animales infectados. Un mecanismo importante de transmisión es el agua. Ya vamos a ver esto también al final, donde los animales pues al ingerir el agua pues están en infección y así pues es bien complejo. Entonces también tiene una sospecha de salud pública. Hay una enfermedad que se parece mucho, que es la enfermedad de Crohn, que está ya en los humanos. No hemos podido, la ciencia en general no ha podido sacar las evidencias de que esta es la misma bacteria que causa Crohn, pero la sintomatología es la misma y refleja los mismos síntomas. Entonces, es una enfermedad de importancia de salud pública. Se diagnostica por cultivo, se puede hacer ELISA, se puede hacer tinción Sil-Nielsen, pero la metodología de preferencia es el PCR y es la cual nosotros hemos estado trabajando y vamos a presentar algunos resultados. El impacto económico, aparte de ser un problema de salud pública, esta enfermedad tiene un impacto en la producción dado a las pérdidas en la producción de leche. Y entonces no es de extrañar, por ejemplo, miren, países como Estados Unidos, donde la prevalencia de la enfermedad alcanza más del 50%, este país, pues, en general, tiene una pérdida, digamos, de 200 millones de dólares anuales, por ejemplo. Pero igual, pérdidas se han reportado en Australia, Francia, Canadá, entre 45, 80, hasta 50 millones de dólares. Y esto tiene que ver mucho con la parte de la productividad de leche.
Egipto manifiesta que tiene una prevalencia de 65%, igual en Europa está por el 20%. En Argentina también tenemos prevalencia de la enfermedad que causa infección. Y en Panamá, para el año 2013 hubo un pequeño reporte donde en una finca se encontró un 42% de prevalencia. Entonces, siendo esta la evidencia notable, todavía no hemos podido conocer en realidad la presencia de la enfermedad. Iniciamos este trabajo para poder diagnosticarla fehacientemente. ¿Cómo ocurre la pérdida? Miren, básicamente esto que vemos aquí es la curva de producción de leche. Digamos, vacas que son negativas tienen esta producción de leche. Aquellas que que son positivas baja un poco, ¿verdad? Y aquellas que son positivas altas, es decir, que están secretando alta cantidad de bacterias, disminuye mucho más la producción de leche. Lo mismo ocurre, digamos, cuando uno interviene en una finca, digamos, es una finca que, miren su producción de leche con las primíparas acá y con las multíparas, era mucho más bajo para cuando ya se eliminaron esos animales con paratuberculosis. Se aumenta rápidamente la producción de leche. Y así se ha podido determinar, por ejemplo, en cada uno de esos estadios que les mencionaba anteriormente, si hay, por ejemplo, animales que están latentes moderados o latentes altos, el impacto no es mucho. Si, vamos a proponer aquí, por ejemplo, los kilogramos de leche que se producen diariamente, 1.78 a 1.75 no es mucho el impacto. Sin embargo, cuando ya esos animales empiezan a secretar las bacterias, ya tenemos una disminución notable, 1.66 kilogramos de masa de leche diario, comparación a los animales sanos. Se pierde prácticamente un 0.17% de la producción. Igual aquellos que ya están secretando en altas cantidades producen mucho menos. Entonces, tomemos en cuenta que esta enfermedad, o sea, un animal que secreta en altas cantidades tiene una presentación clínica y nos pudiera dar la impresión de que el resto de los animales están sanos. Sin embargo, el problema de las fincas realmente son aquellos animales que están en infección latente, donde que no tienen la sintomatología clínica, pero están liberando la bacteria. Acá hay otro ejemplo, esta es una finca de aproximadamente 35 animales donde venía disminuyendo la producción de leche sostenidamente desde 6.000 kilogramos de leche diario, venía disminuyendo a lo largo de los años. Y cuando se hizo la evaluación o se hace la evaluación de los casos clínicos, no eran muchos casos clínicos de paratuberculosis. Sin embargo, cuando se hizo el abordaje en la finca, se encontraron muchos animales positivos y esos animales fueron yendo eliminados y automáticamente la producción de la leche aumenta y regresa a sus estados normales en esta finca. Este es el tipo de trabajo que se puede hacer para controlar esta enfermedad. También conocemos de que la duración de los animales después que marcan positivo es muy corta, digamos, solamente duran, lo más probable, dependiendo de la edad, ya animales de 5 años pueden llegar a durar 250 días máximo, o sea, casi que un año después de haberse diagnosticado. Entonces, si tomamos esto en cuenta, animales que son negativos duran mucho más después que son diagnosticados con paratuberculosis, entonces allá también tenemos una pérdida en el sacrificio de los animales. Entonces, para esta enfermedad no existe, digamos, un tratamiento antibiótico conocido, no existe y es difícil de controlar precisamente por su carácter de latencia que se esconde en el rebaño. Este carácter de latencia únicamente puede ser controlado con medidas de control en el manejo, buenas prácticas sanitarias, la eliminación
clásica de animales infectados y la vigilancia constante de animales adultos también. Muy bien. Entonces, de esta medida de prevención, nosotros hoy vamos a tener la oportunidad de conversar también con el ingeniero Nayan Palacio, que es uno de nuestros estudiantes de maestría de la Universidad de Panamá, que está trabajando en este tema de tesis para poder entender un poquito de estas medidas de prevención. Nosotros por ahora lo que queremos presentarle es un pequeño acercamiento que hicimos para adaptar la prueba de paratuberculosis por detección de ADN de la bacteria. Esta prueba permite la detección del ADN del Mycobacterium tuberculosis mediante PCR y el objetivo específico era estandarizar la metodología para detectarlo, evaluar el límite de detección durante las diferentes condiciones y evaluar en el campo de desempeño de la detección por PCR de esta bacteria. Entonces, no solo lo desarrollamos en el laboratorio, sino que salimos a campo para evaluarla. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, como no hemos tenido el aislamiento a nivel nacional, lo que hicimos fue trabajar con la secuencia del ADN de Mycobacterium avium. Realizamos una amplificación del gen objetivo y lo insertamos en un plásmido para poder replicarlo ampliamente. Este plásmido lo expresamos en bacterias competentes, donde promovimos su crecimiento y estas bacterias competentes logramos masificarlas para luego realizar la extracción de ADN que contiene este plásmido y poder hacer así, tener como un control positivo que pudiéramos utilizar para la fase de estandarización. Para ello utilizamos columnas de lavado que básicamente permitían separar el ADN plasmídico del ADN circular. Luego con este ADN pues iniciamos los procesos de evaluación de las diferentes condiciones de PCR en tiempo final. Estuviéramos evaluando lo que son las etapas de desnaturalización, la hibridación y de la extensión. Obviamente hicimos énfasis en la etapa de hibridación para escoger la mejor temperatura que nos funcionara y el número de ciclos. De igual forma, practicamos divisiones seriadas para determinar la sensibilidad del método que habíamos adaptado. En este caso, pues, estábamos llegando a un límite de detección de 0.2 nanogramos por microlitros del ADN extraído, en este caso, de una cepa clínica de M tuberculosis. Y esto también lo evaluamos y lo extrapolamos a un PCR en tiempo real para poder no solo detectar la micobacteria, sino avium paratuberculosis, sino también la cuantificación. Para ello preparamos una curva estándar con diluciones seriadas para cuantificar los CTs que nos brinda el equipo y así tener nuestra curva de nuestra curva de transformación para poder conocer el número de bacterias que están en este. Esto realmente es importante, pues como les mostraba anteriormente, es importante la cantidad de bacterias que se secreta. Hay animales que secretan muy pocas bacterias y animales que secretan mucha bacteria. De esa forma podemos caracterizar y segregar, y aquellos animales que secretan mucha bacteria son animales que necesitan ser manejados adecuadamente para poder lograr controlar esta enfermedad. Muy bien, para realizar este trabajo hemos realizado primero una serie de reuniones de coordinación para lograr aterrizar las actividades. Principalmente lo hicimos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias para poder compartir con los colegas académicos
Acá están los profesores de Armas, Sandoya, que nos apoyaron, Nader. También hicimos abordajes con las universidades privadas para la Universidad Tecnológica OTEIMA. Puede ayudarnos en el diseño de mapas. Y también tuvimos las reuniones con asociaciones de productores como Apropebo en Boquete y también con Coleche para poder que pudieran ayudarnos en la logística, ¿no? Todo esto fue articulado con, digamos, la participación de SECONRO, el Centro de Competitividad de la Región Occidental, quien nos permitió realizar sendas reuniones de coordinación para este fin. Muy bien. Entonces, este muestreo inició en el año 2021. Nosotros con la ayuda del ingeniero Venancio Polanco nos propusimos realizar un muestreo a lo largo y ancho de la provincia de Chiriquí y aquí ustedes pueden observar en el mapa colorético las ubicaciones de los productores que estuvieron participando en este estudio. Este muestreo fue básicamente aleatorio, incluyó productores de diferentes tipos de producción. En general, habían de grado A, de leche grado A, digamos unos 100 productores, un manojo de productores de grado B y también 82 productores de leche grado C. También en este trabajo se utilizaron animales de la extracción experimental de Hualaca, de Lidia. Entonces, este trabajo lo realizamos en coordinación con el ingeniero Venancio y el ingeniero Dayan, y tuvimos la participación de más de 200 colegas allá. ¿Qué incluía este trabajo? Bueno, básicamente llegábamos a la finca, le pedíamos, identificábamos un número pequeño de animales, entre 10 a 15 animales por finca, y tomábamos muestras de heces y de sangre del ano caudal. Y estas muestras eran enviadas al laboratorio de Indicasat en Ciudad del Saber, ciudad capital, y acá eran procesadas, por ejemplo, para la extracción de ADN y para lo que es el PCR tiempo real. Acá podemos observar al ingeniero Venancio y al doctor Fermín Acosta realizando el muestreo en fincas de grado A, grado B y grado C. Esta extracción de ADN aquí buscamos fue revisar dos estrategias, una manual basada en el reactivo CETAP y otra automatizada con el equipamiento TACO. El objetivo es poder finalmente comparar estos dos métodos y ver cuál de ellos es el más eficiente. Para ello, nuestro equipo en Indicasat, la doctora Dilcia Zambrano, Daniela Candanedo, Sara Madrid y también Michel Moral nos estuvieron colaborando en la extracción de estas muestras por duplicado. O sea, cada muestra tenía dos métodos. Y bueno, con el doctor Fermín estuvimos trabajando en el algoritmo para analizar el desempeño de estas metodologías. Y básicamente, luego de hacer la extracción por TACO y por CETAP, se cuantificaban esos ADN, se medían la calidad y procedían a realizarse PCR del segmento de inserción 900. Allá veíamos PCR positivo, PCR negativo y PCR inhibida. Y cuando nos tocaba la inhibición, pues realizábamos PCR, una dilución para repetir el PCR positivo y negativo. El objetivo final será compararlo con cultivo y esa es otra fase que estamos desarrollando acá en el instituto. De los resultados, pues comentarles que en el tema de extracción de ADN, pues obviamente el método manual fenolcloroformo CETAP tiene un mejor rendimiento, otorga casi que el doble de ADN que el método automatizado, y también la calidad del ADN de este método es mucho mejor que la del automatizado, ¿no?
Sin embargo, cabe notar que no hay diferencias significativas en la cantidad, pero sí en la calidad, ya que, por ejemplo, el rango de concentración fue muy variable, va desde 1 hasta 2000 gramos por microlitros, mientras que en taco llegaba hasta 550. Entonces, sí hay una diferencia notable en setup versus taco. Este trabajo lo estaba realizando Mitchell Morán allá en los laboratorios de Indicasat. Ahora bien, cuando empezamos a analizar el qPCR y la correlación que existe entre taco y setup, notamos que hay una baja correlación entre ambos resultados, ya sean positivos y negativos. Nos dio un capa de 0.81, una correlación ínfima. Y eso es porque ambas metodologías detectan, tienen calidades diferentes. Y esto resultó significativo. Acá lo podemos ver un poco mejor. Por ejemplo, la extracción de setup, ustedes pueden ver que las muestras no detectadas y las muestras positivas pues mantienen una, digamos, calidad de ADN alta, mientras que las que tienen inhibición baja la calidad. Ustedes pueden ver que en 1.6 aproximadamente podemos tener resultados positivos y negativos, mientras cuando eso baja, pues se inhibe. Mientras que en taco podíamos trabajar con ADN de baja calidad, salen no detectados. Los positivos siempre necesitan una buena calidad y luego vamos a ver inhibición ya por debajo del promedio de 1.4. A nivel de cantidades, una desventaja del setup es que cuando hay grandes cantidades de ADN por encima de 100, ya se induce inhibición, al menos en setup. Esto lo vimos que ya las cantidades que están acá, cuando vemos que hay menos de 100 nanogramos por microlitro, pues podemos obtener resultados de PCR positivos y resultados de PCR negativos. Igual en el tema de taco, nuevamente altas cantidades o altas concentraciones de taco inhiben la reacción a concentraciones, yo diría para taco por encima de 50 tienen un efecto inhibitorio, mientras que las muestras positivas y las muestras negativas pues se encontraban en las concentraciones bajas por debajo de 40 nanogramos por microlitro. Esto es importante porque quiere decir que no es la cantidad, no necesitas una gran cantidad de ADN para detectar la bacteria, sino que necesitas ADN de buena calidad. Ya cuando te baja la calidad del ADN, entonces sí estamos afectando el diagnóstico. Cuando hicimos un análisis estadístico para ver si, por ejemplo, había diferencias significativas entre las cantidades de ADN obtenidas entre taco y setup, por supuesto, hay diferencias significativas para obtener PCR positivos y para obtener PCR negativos entre taco y setup. Obviamente, la inhibición los afecta a ambos por igual. Eso sí lo tenemos claro. En el caso de setup, realmente no hay diferencias para los positivos, o sea que uno va a detectar si la muestra está positiva, uno la va a detectar, no hay diferencias significativas. Quizás mejora un poco más en la parte negativa, pero sí la inhibición va a ser importante en setup también. Hay una significancia, es decir, es significativo la calidad del ADN. Bueno, ya terminando, pues estos fueron más o menos los lugares donde encontramos las muestras positivas a lo largo y ancho de la provincia. Hay lugares que pues no tienen esta bacteria, pero hay lugares que sí tienen la bacteria. Tratando de analizarlo de una forma más conglomerada, podemos pensar que todo lo que son los distritos de Tierras Altas, Renacimiento, Dolega, David, y bueno, incluyendo Alange y David, que están en bajura, son áreas que están en una situación de media carga. La alta carga la tenemos probablemente en Boquerón, y las bajas cargas están en Hualaca, San Lorenzo y Barú y Remedios. Así que quizás ya tenemos una distribución de estas bacterias.
Viendo la edad del animal, podemos inferir que pues animales de mayor edad pueden aumentar su prevalencia hasta un, digamos, 40% digamos, de positividad, mientras que animales jóvenes menos de 3 años ya tienen casi un 30% de esta infección en las heces. Recordemos que esto es heces. La mayoría, digamos, en general, yo diría que, o aquí podemos decir que en general hay un 32% de animales infectados de la muestra que nosotros tenemos. Y de la raza, principalmente podemos decir que la Girolando y la Jersey son las que están más implicadas en esto. Al parecer las cruzadas y Holstein no es que no le dé, sino que lo tienen en menor proporción. Al igual que la Cenepol. Ya el pardo suizo si no encontramos, Normando no encontramos, Cebú. Todavía este estudio habría que ampliar, hacer una encuesta mucho más amplia de país para poder ampliar, porque los números todavía son bajos, ¿no? Y bueno, con esto voy a detenerme aquí para darle la introducción a el ingeniero Dayan Palacio. Imagino que Dayan ya está en línea. El ingeniero Dayan Palacio es estudiante de maestría científica de la Universidad de Panamá, de la maestría científica de microbiología ambiental. Y con él, pues sí nos hemos enfocado, o sea, hemos analizado estos resultados que ustedes vieron, en la cual hemos desarrollado una metodología para detección de la bacteria en heces, principalmente, pero queremos ahora entender dónde está esta bacteria, si es que precisamente solo está en las heces o está en el estiércol, en los suelos, en el agua. Y con el ingeniero Dayan vamos a hacer este acercamiento a través de una tesis de maestría. Voy a detener mi presentación, pero Dayan, ¿estás por aquí para que nos puedas compartir? Sí. Ok. Pues muchas gracias por el espacio a los organizadores de esta sesión y el doctor, agradecerle también por la completa información que ha dado sobre el estudio que se ha venido haciendo sobre paratuberculosis. Ahora, yo lo que les voy a comentar es acerca de las actividades que prosiguen ahora, luego de los estudios realizados, a estas actividades que prosiguen, le hemos denominado abordaje integral de finca. Más adelante detallaré cuáles son las fincas que vamos a abordar. Bien, el tema paratuberculosis representa pues una de las enfermedades más importantes del ganado bovino y tiene muchas aristas que estudiar. Esta bacteria causante de la enfermedad pues, es netamente ambiental. Por tanto, determinar los sitios donde ella se encuentra, donde hay mayor carga bacteriana en el ambiente, es sumamente importante y al momento de que se deseen implementar programas de control en el país. Sí, mira, es que presentaste una última gráfica que me pareció súper interesante, donde muestra una cantidad de razas de ganados vacunos y donde algunas de ellas tienen una intensidad de infección muy alta, ¿verdad? Pero hay unas que no la tienen, como la Angus. Y mi pregunta va relacionada a qué se debe ello. ¿O es que la cantidad de muestreo que se ha hecho en estos ganados no es lo suficiente como para alcanzar la positividad del mismo? O por la parte biológica, si es que estos ganados son resistentes a este tipo de bacterias, que las otras no lo son. Sí, correcto. Nosotros alcanzamos casi 2.500 animales en la provincia de Chiriquí. Tratamos de dispersar la gran mayoría de fincas a lo largo, pero sí recuerdo que el número de animales para la categoría de el Angus era bajo y no nos daban la positividad, es decir, estaban negativas. Muy probablemente. Entonces, obviamente se levantan preguntas como si esta especie es más resistente o
y demás. Recordemos que la raza Angus es exclusiva para ciertos tipos de aplicaciones en producción de carne. Y esa es una pregunta que pudiéramos nosotros abordar en un futuro con un número mayor de muestras de estos animales. Les mencionaba que les iba a hablar sobre estos factores de riesgo que se han determinado mediante estudios previos. El principal de ellos es la compra de ganado. Mucha gente se pregunta, ganado, no es así del todo. El problema relacionado con la compra de ganado es más que todo cuando se realiza compra a fincas donde no sabemos cuál es su estado en cuanto a la tuberculosis. Entonces, el control primario de la enfermedad se basa en lo que es el manejo con un sistema de datos cerrado y con la realización de pruebas a aquellos animales que vayan a ingresar en nuestras fincas. El sistema de datos cerrado se ha demostrado que es eficiente para llevar incluso la prevalencia de la enfermedad a cero. Fincas con prevalencia de cero tienen un sistema de manejo de datos cerrado. Otro factor de riesgo pues, es la cría con rumiantes. La paratuberculosis tiene como hospedero también a los pequeños rumiantes, que también incrementan el riesgo de la presencia de paratuberculosis en la finca. Por otro lado, también el transporte compartido, podríamos verlo desde dos puntos, digámoslo, en el peor escenario en que no se tomen las medidas de limpieza y de aseo de estos vehículos, pues los animales transportarán la bacteria mediante sus cascos. Al regresar a los potreros, serían una fuente de ingreso de la bacteria, de infección. Y por otro lado, entonces, la utilización de estiércol para fertilizar los campos, los prados. El problema no es tanto la fertilización, ya que sabemos por experiencia que la utilización de estiércol es una rica fuente de nitrógeno y de materia orgánica para el suelo. El problema está con que se aplique fertilización con estiércol no madurado. El proceso de maduración pues, es una degradación de la materia orgánica que se hace mediante el compostaje. En la fase del compostaje hay una fase, la fase termofílica, que aquí hay un aumento de temperatura y esta temperatura es responsable de la limpieza del medio donde se eliminan microorganismos patógenos. En un estudio donde se inoculó de manera voluntaria, se inoculó heces con bacilos de MAP para evaluar su resistencia a este proceso. En el día cero de la inoculación se detectó MAP mediante medio de cultivo, y 7 días después se volvió a tomar muestras y se volvió a cultivar y ya no se logró detectar la presencia de la bacteria. Entonces esto remarca la importancia de realizar un proceso de compostaje al estiércol antes de utilizarlo como fertilizante. Entonces estas medidas lo que se busca con la aplicación de esta medida es cortar la cadena de transmisión. El impacto de la paratuberculosis es directamente con la producción láctea, ya de que provoca una disminución de la absorción de nutrientes, deshidratación. También implicaría aspectos comerciales, porque como ya se mencionó anteriormente, hay una relación de esta bacteria con una enfermedad en humanos. Ya esto hablamos de lo que es salud pública. Mientras tanto, Amador, la pregunta que quería realizar es referente a la virulencia de estos patógenos. Una vez que una bacteria llegue al ganado, ¿es indicativo en el tiempo de que va a enfermarse, o estos pueden ser asintomáticos durante toda su vida, indicando que puede haber bacterias no virulentas? No sé si has leído algo sobre ello. Sí, es como todos los microorganismos, decir que una exposición te va a generar una enfermedad, no podemos decir que es el 100% del caso. Lo que sí podemos decir es que
el microorganismo realiza lo que conocemos como una infección latente, donde se establece y queda infectando el tejido del animal, y esto perdura por varios años hasta que el animal entre en una situación de que la bacteria pues empiece a diseminarse en sus intestinos. Entonces, allá es un poco el balance, relación hospedero-patógeno, la cual limita un poco el desarrollo de la bacteria o de la enfermedad a una parte clínica, ¿no? Excelente. Con relación a lo que Dayan mencionó hace un rato con la bacteria en las heces, en un compostaje, en el tiempo y con una temperatura que no sé, la pregunta es relacionada a la temperatura. ¿Cuál es la temperatura estándar para lograr eliminar la bacteria? En este compostaje, ¿cuál es la temperatura que más o menos se maneja? ¿37? Adelante, Dayan. Sí, correcto. Según el estudio que se realizó, la temperatura en la que se logró la eliminación del bacilo en las muestras inoculadas fueron de 70. Wow. Sí, porque en esa fase la fase termófila del compostaje, la temperatura se eleva hasta esos niveles. Ese es en el caso de este compostaje con altas temperaturas. Hay otros compostajes se probó también compostaje con temperaturas menores, pero allí la eliminación no fue tan eficiente de las heces. Súper interesante. Creo que abre el espacio como un tipo de control, ¿no? También dentro del mantenimiento del ganado, para evitar la libre dispersión de estas esporas en las bacterias, ¿no? Otro ganado. Te pregunto relacionado con la enfermedad como tal. Estos ganados, una vez que desarrollan la enfermedad, se le ve bien raquítica. Cuando el doctor Utrecht mencionó de eliminarlas, ¿es llegar a matarlas o simplemente llegar a separarlas del grupo de donde se encuentran y hacer la limpieza de mantenimiento para la eliminación de la bacteria? Se ha probado una metodología de control que se denomina test and calling. Este se basa pues en el testeo del animal, y una vez se detecta es sacrificado, se sacrifica. Esto se valora costo-beneficio, pues se ha logrado disminuir la prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, dentro de los programas de control, muchos productores no llevan el cumplimiento entonces por eso hay que apoyarse con otras medidas para cortar la cadena de transmisión. Pero sí, básicamente el testeo y sacrificio es lo más eficiente para el control de la enfermedad. Ok. Por último, ese primer mapa, Amador, que mencionaste sobre la distribución de micobacterias debe literalmente actualizarse con todo el trabajo y el esfuerzo que ustedes han realizado durante el estudio aquí en Panamá. Y la cuestión es que con respecto nuevamente al ganado vacuno, esta enfermedad al parecer es bastante fatal en cuestión de la enfermedad animal. Sin embargo, una de las preguntas que surgen cada vez que ustedes están hablando de infección en un ganado asintomático o luego sintomático, es si las muestras de leche, se han analizado muestras de leche y muestras de carne, o solamente se mantiene en el tracto digestivo del animal. O sea, cuando sacrifican el animal, ¿podemos comer esa carne? O cuando ven en el ganado estas infecciones de una vaquita, varias vaquitas en un sitio, ¿esa leche es consumible o pasa por un pasteurizado antes de comercializarlo o no? Sí, muy importante tu pregunta, y para resumir,
has hecho varias preguntas en una sola. Si bien es cierto, esta patología y muchas otras están allí que afectan la producción de leche y carne, países como el nuestro, que son básicamente semi-industrializados, o sea, nosotros ya o urbanizado, hemos superado bastante el consumo de leche cruda, por ejemplo. Todavía quedan algunos lugares donde se hace queso fresco, pero aún así los procesos de queso fresco que usan altos niveles de sal, pues terminan por esterilizar un poco de algunas bacterias. Entonces, no hemos visto en el sistema de salud pública estos casos, siendo que pues nosotros estamos en comunicación y colaboración con el GORGA, que es el que hace la vigilancia, y también con Sanidad Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Por un lado, pero por otro lado, recordemos los animales cuando son enviados al matadero para sacrificio, esta bacteria se aloja en la parte intestinal o en la parte de, digamos, de los intestinos y demás. Recuerda que allá en los mataderos tenemos oficiales veterinarios del MIDA y del Ministerio de Salud que están inspeccionando por lesiones. Entonces, cuando existe esta infección, yo no hice énfasis, pero hay lesiones macroscópicas que se observan en los hongos, en los órganos, y estas lesiones son un signo de llamado de atención para que el animal sus órganos sean descartados y se hace una inspección más profunda de lo que es el canal, y si el canal no está afectado puede pasar a producción. También lo que ocurre es que pues culturalmente nosotros no comemos carne cruda también. Ese es otro aspecto importante de nuestro desarrollo urbanístico. Entonces, todas las carnes en Panamá pues se cocinan súper bien y todo lo demás. Estos dos aspectos, pasteurización y la cocción de la carne, no exime que en algún momento pueda haber un individuo que se haya infectado, una persona que se haya infectado con esta bacteria. Lo que pasa es que ha sido difícil encontrar esos individuos enfermos. O sea, es decir, en el humano se manifiesta como Crohn, y cuando ya la persona tiene el síndrome de Crohn, es muy difícil poder encontrar la bacteria. Entonces no hay como la asociación, digamos, entre la bacteria y el humano. Hay mucho debate internacional, los científicos están divididos en dos grupos y eso es interesante verlo. Sobre la otra pregunta que mencionaba sobre la actualización del mapa internacional, para los efectos de la OIE existen unos criterios, es decir, el país reporta la presencia de una enfermedad u otra ante la OIE bajo ciertos parámetros. Y uno de los parámetros que se tiene que utilizar es precisamente la detección por cultivo del patógeno. Actualmente solo se ha hecho trabajos de serología de anticuerpos, o sea, y esto es como la respuesta de los peredos al patógeno. Mientras tanto, se requiere, por ejemplo, este trabajo de PCR, una vez culminado, pues da luces de dónde puede estar la bacteria y allá hay que cultivar esa bacteria. Y con la bacteria en vivo, debidamente identificada, caracterizada genéticamente, uno puede decir, mira, vimos animal enfermo, lo detectamos el ADN y aislamos el patógeno para más o menos cumplir los postulados de Koch. Y entonces ahí en el momento el Ministerio de Desarrollo Agropecuario hace el reporte a nivel nacional. Lo cual, para enfatizar lo que dijiste, es muy importante este trabajo que estamos realizando porque es una pieza clave de información que el Ministerio va a utilizar para hacer ese reporte oficial de país y que Panamá sea incluido en el mapa internacional. Bueno, la verdad que el tema es bastante interesante y estas son una de las charlas en donde uno pues debería salir afuera, tomarse un café y seguir conversando. Bueno, les deseo a los dos éxito en los futuros proyectos de investigación, que se vean estas publicaciones realizando este tipo de problemática en el sector sanitario del país y que pues al final de
del túnel podamos encontrar algunas soluciones que muy bien están llevando a cabo con lo que tú estás presentando en una respuesta de mantenimiento hacia esta enfermedad, ¿no? Así que les deseo mucho éxito. Muchas gracias por tu tiempo en darnos este tópico y les tiendo la invitación a todos a seguir con nosotros en junio 7, donde presentará el doctor Rolando Gittens